Considera la siguiente figura referente a dos polígonos que presentan simetría axial con respecto a la recta H. Esta recta H. Para responder los ítems, aquí dice 13 y 14, pero en realidad son 14 y 15. Vamos entonces con la proposición, con la pregunta número 14. Considera las siguientes proposiciones, todas con respecto a la recta H. Primera, dice que la imagen de G es el punto S. La imagen de G corresponde al punto S. Ok, para averiguar si eso es cierto, recuerden lo que ya había explicado en clase. Lo que se hace es que se gira la imagen sobre el eje de simetría, de forma que los puntos de una figura coincidan con los puntos de la otra figura. Deben de coincidir. Si nosotros giramos aquí el papel, lo partimos el papel sobre el eje de simetría y doblamos o tomamos esta figura hacia el otro lado, ¿cuáles serían los puntos que coinciden? Bueno, el A llegaría a coincidir con el J, el B quedaría puesto encima de la K, el C quedaría puesto encima de la L, la H quedaría puesta en ese caso encima de la S y así sucesivamente. Por lo tanto, el G, el punto G, su homólogo o en ese caso la imagen sería el punto R. Aquí preguntan que la imagen de G es S, entonces más bien ahí sería falsa. Luego preguntan en el 2, el segmento homólogo con FG es PR. FG, ¿dónde está FG? FG. Ok, igual, si giramos esta figura sobre el eje de simetría, el papel lo doblamos, vamos a ver en dónde va a ir a coincidir este segmento. Y este segmento va a ir a coincidir con el segmento FR, ¿verdad? O, no, PR es más bien, perdón, PR. Entonces, este segmento, dice que el segmento FG es homólogo con PR, esa sí sería verdadera. Ahí, verdadera. Luego dice que el polígono J, K, L, M, N, etcétera, todos estos, es una traslación del polígono A, B, C, D, E, F, G, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Importante saber aquí que estas dos figuras, para que exista una simetría axial entre dos figuras, obligatoriamente ambas figuras deben de ser una reflejo de la otra. Y eso significa que debe ser también una reflexión. Entonces, esta proposición, la número 3, es falsa, porque para que sea la transformación ideal ahí sería más bien una reflexión y no una traslación, por lo tanto sería falsa. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? En ese caso sería verdadera solo la opción 2, solo la 2. Luego la pregunta 15 dice cuál es el ángulo homólogo y congruente con el ángulo P. El ángulo P se ubica en esta posición. Aquí estaría el ángulo P. Acá. Este es el ángulo P. Entonces, ¿cuál sería el homólogo del ángulo P en la figura contraria? Al girar la figura hacia el otro lado, ¿dónde va a ir a coincidir esta posición? Esta posición va a ir a coincidir sobre el punto F. Acá. Significa que el ángulo homólogo con P sería ángulo F. Entonces la respuesta correcta es la opción A.